Gloria a Dios. Bueno, vamos a terminar ya este año hoy. Este es el último domingo del año 2023. Y vamos a disponernos para que Dios nos hable hoy. Vamos a presentar nuestros proyectos, ya sabemos cómo presentarlos. Proverbios 3:16 nos enseña. Si ustedes están pidiendo salud, mano derecha. Si están pidiendo finanzas, mano izquierda. Si son ambas cosas, háganlo con ambas manos. Cuando hayan presentado ese proyecto, si quieren depositar allá en la cajita la copia, lo pueden hacer. Si no, pues tranquilos, no necesariamente tiene que ser eso. Lo que sí es que ustedes deben tener el original allá para le tocó a mi hermano. Gloria al Señor. Deben tener el original allá para que a medida que se van cumpliendo los proyectos, ¿qué es lo que vamos a escribir ahí? ¿Qué es lo que vamos a escribir a medida que se va cumpliendo cada proyecto? Gracias por el milagro, ¿cierto? Porque todo va a ser un milagro de Dios. Encima del punto le damos gracias a Dios. Hasta que el Señor termine de darnos, Él sabrá qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien. Así que lo va a hacer el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos entonces a ubicarnos ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. 2 de Pedro, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Amén. Bueno, mis hermanos que nos van a escuchar, creo que cuando ustedes nos escuchen, aunque alcanzan a escucharnos ahora antes de mediodía algunos, todavía pueden presentarle los proyectos al Señor. Otros tal vez nos van a escuchar en la noche, mañana. Bueno, también es su fe lo que nos permite presentarle los proyectos a Dios. Pero, ¿qué es en sí la esencia de esto? La esencia de este proyecto es si está de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que está de acuerdo al propósito de Dios cada punto que le pedimos al Señor? Porque tiene su respaldo bíblico. Y yo les dije siempre cuando veníamos preparándonos, era ¿cómo sabemos que tiene el respaldo bíblico? Y si lo tiene, eso es lo que tiene poder. No es lo que usted haya en su corazón crea que puede y que le va a presentar al Señor. Tal vez misericordia algunos puntos de esos se tengan o se reciban, pero realmente lo que va a hacer que ese proyecto, cada punto que usted le presenten a Dios, lo que va a hacer que eso se cumpla es la palabra que tenga ahí, ¿sí? Ese es el poder. No hay otro poder sino la palabra de Dios. Entonces debe estar respaldada ahí, en cada punto. Tengo la seguridad en Cristo que antes de que termine el año, si fueron hechos de una manera correcta, usted los va a recibir todos. Si lo hizo de una manera correcta, todos los va a recibir. Entonces, no es colocarle cita bíblica porque le quiero colocar ahí una cita bíblica, no. Esa cita bíblica tiene que tener relación con lo que le estoy pidiendo al Señor. Por ejemplo, si yo le pido al Señor que me dé salud, un ejemplo, que tengo una enfermedad, que le digo, en un dolor de oído que lo llevo hace mucho tiempo. Entonces necesito, dentro de mi proyecto, decirle al Señor que sane mi oído.
¿Con qué cita bíblica la respaldaríamos? ¿Cómo? Primera de Pedro 24 o Isaías capítulo 53, 4 y 5. Esa nos da la seguridad. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios, ¿cierto? Y si esa promesa está ahí y usted la respaldó su petición, entonces esa petición se va a cumplir. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios, dice Isaías 55, no regresan vacías, sino que cumplirán el propósito para que las envió, ¿cierto? Y entonces ahí estamos listos para presentarles los proyectos al Señor. Ya al final de la enseñanza vamos a presentarlos, pero que estemos seguros de que si lo hicimos bien, lo vamos a recibir todo. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, coloquemos esta palabra en las manos de Dios. Vamos a ponernos sobre los pies. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en este fin de año, este último día de este año que nos regalaste, 2023. En él nos regalaste vida, nos puliste a través de las dificultades, Señor, pero también nos diste bendición, Señor, cada vez que lo necesitamos. Por eso estamos aquí, mi Señor, para decirte hoy gracias. Y nos disponemos, Padre, para que tú nos enseñes hoy tu verdad. Tu palabra es verdad. Y venimos a tus pies con un solo propósito, Dios. Y es colocarte nuestra vida en tus manos. Pero agradecidos por lo que hiciste en este año que termina. Padre mío, revélate a través de tu palabra, háblanos y dirígenos en este próximo año que nos vas a regalar hoy a partir de las 12 de la noche, 6 de la tarde y 6 de la mañana. Mañana estaremos partiendo según tu calendario, el calendario que le diste al pueblo de Israel. Iniciamos mañana a las 6 de la mañana, Dios, este tiempo, y queremos colocarlo en tus manos, Señor. Así que, Señor, toma, Dios, nuestra vida, toma nuestro corazón y llénalo de tu sabiduría, de tu gracia y de tu amor. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Primero de Pedro 1, del 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ello llegastes a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda tu diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Sí, lo tenemos hasta el 15, tranquilos, ahí lo pueden seguir leyendo. Gloria a Jesús.
Dios es bueno, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿por qué nos han sido dadas? Dice, por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que mediante ellas o por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué son las promesas de Dios? Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dice, habiendo huido de todo tipo de corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces Dios nos da un inicio ahí de cómo es que nosotros tenemos que vivir este año que viene. El año 2024 va a ser un año de bendición. No importa, uno ve en este tiempo dificultades. Quienes me escuchan saben que en todos los países tenemos dificultades, no solamente en Colombia. En todos los países hay dificultades. Claro, unos más que otros, pero tenemos dificultades. Y entonces muchos dicen, este año es un año negro, se está hablando por noticias y demás cosas. Bueno, para nosotros será un año de luz, será un año de bendición, si así lo tomamos. Pero para que sea ese año de luz y de bendición, debemos estar guiados por la luz y por la bendición, por la luz y por la bendición, o por el que nos da la bendición, para que nos quede un poco más claro. 4 consejos de Dios para el 2024 es lo que vamos a recibir en esta mañana. 4 consejos de Dios para el 2024. Y vamos a mirar cada uno de ellos, los vamos a mirar frente a la luz de la palabra del Señor. Hoy tienen... el boletín es diferente hoy, lo tienen ahí ya casi escrito con sus explicaciones también. Eso es con el fin de que ustedes lo puedan estudiar y llevarlo a la práctica. Primero los Corintios, capítulo 16, verso 3, es el primer consejo que Dios nos da. ¿Cuál es ese primer consejo que Dios nos da ahí? Primera Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, están firmes en la fe y portados varonilmente y esforzados, dice. Entonces dice, velad. ¿Qué es velar? Velar es estar orando en todo momento. Yo lo he enseñado acá, eso es velar. Velar no es ponernos allá a trasnochar noches enteras, no. Velar es estar orando en todo tiempo, estar alerta, porque no sabemos en qué momento podemos ser tocados. Otra, estar firmes en la fe. ¿Y cómo estamos firmes en la fe? Romanos 10:17 dice que es la que viene por el oír, y esa fe debe venir por la palabra de Dios. Esa fe debe venir, en ella debemos estar firmes, y es de la palabra de Dios. Según a los Corintios 4:13 dice, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito. En eso debemos creer y luego hablar. Es lo que nos enseña ahí. Entonces, tenemos que estar velando, orando, porque no sabemos en qué momento el enemigo nos ataque. Segundo, estar firmes en la fe. Tercero, portarnos varonilmente. Portarnos varonilmente. ¿Qué es portarse uno varonilmente? ¿Cómo nos portamos varonilmente, hombres y mujeres? ¿Cómo nos portamos varonilmente? Cuando permanecemos firmes, cuando nada nos mueve, cuando no nos engañan tan fácil,
cuando podemos hablar de lo que sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que vamos a hablar, ¿cierto? Si no lo tenemos, pues es muy difícil. Es muy difícil portarnos varonilmente. ¿Cómo hace un soldado para volverse fuerte frente a sus enemigos si no sabe manejar? Primero, no tiene armas, y segundo, no las sabe manejar, ¿sí? Si no la sabe manejar, no puede portarse firme. Tienes que correr, porque si no, no sabe cómo manejar las armas. Y si no tiene armas, pues el otro sí viene armado, entonces tiene que salir corriendo. Entonces, como nosotros estamos ya armados en la palabra del Señor, debemos portarnos varonilmente. Es la tercera parte que Dios nos pide aquí en el primer consejo que nos da, que es velar. Y el último punto que nos da aquí en 1 Corintios 16:3, esforzados. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzados en este año que comienza, ¿sí? No nos vamos a debilitar por nada. Tal vez tengamos pruebas, porque las pruebas de igual manera vendrán. ¿Para qué son las pruebas? Probar realmente si nosotros estamos firmes en la fe. Porque es que una cosa es decir, mientras que no nos pase nada, que amamos a Dios y que Él es lo mejor para nosotros. Pero cuando estamos en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en la angustia, ¿podemos decir lo mismo? Es la pregunta. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres fuertes en este año, fuertes, que podamos pararnos en la brecha, tomar la bandera y decirle: Señor, aquí estoy. No importa la dificultad, aquí estoy, porque sé que tú me prometiste que al final de este año, en el año 2024, voy a ser victoriosa o victorioso. ¿Amén? Victoriosa o victorioso. Eso es lo que Dios nos da, lo que quiere hacer de nosotros. Velar significa mantenernos despiertos, poniendo en práctica la palabra de Dios. Eso es velar. Mantenernos en alerta, tener abiertos los ojos y no confiarnos en nosotros mismos. La palabra nos enseña que el que piense estar firme o estar seguro, mire que no caiga, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo mantener alerta y cómo poner nuestros ojos en Dios? Aquí hay unos nobles que nos enseñan, unas personas en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, que nos enseñan. Había un grupo de personas allí y en el Medio Oriente que eran Tesalónica y Berea, y iban los predicadores a Tesalónica. Los tesalonicenses eran muy confiados. ¿Qué es lo que está pasando hoy en muchos lugares? Y es, a todo lo que nos gritan y nos emocionan le decimos amén. Todo eso le decimos amén y saltamos y decimos gloria a Dios, y eso hacían los de Tesalónica. Pero cuando Pablo y Silas pasan a Berea y van a enseñar allí el Evangelio, que es lo que Dios nos pide en este tiempo, ¿qué hacían ellos, los de Berea? Dice que, vamos a leerlo ahí, dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con solicitud, con respeto. Pero luego dice, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Hay que escudriñar las Escrituras, dice, para ver si las cosas eran así. O sea, que nos enseñan es así, porque no le podemos decir amén a todo, ¿no? Tenemos que estar seguros que lo que nos enseñan está en la palabra de Dios. Y eso es velar, es asegurarnos de que lo que recibimos es verdad. Eso es velar, asegurarnos de que lo que recibimos está escrito, es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Juan 14:6 dice, es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que quien nos enseñe es la verdad, Jesús mismo. Él es el que nos tiene que enseñar.
El velar también es darnos cuenta de que cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo para recogernos se acerca. Y ya empezamos a ver muchas señales. No estamos diciendo que entonces ya viene mañana o pasado mañana o el año entrante, no. Estamos diciendo que el tiempo se acerca. ¿Cómo se acerca el tiempo para nosotros? Dios nos creó, Dios nos formó, insufló aliento de vida en nosotros. Ese aliento de vida estaba antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1, del 3 al 4. Y Él nos separó, pero luego ese aliento de vida lo trae cuando nos forme del vientre de nuestra madre, según Salmos, y nos insufla ese aliento de vida en nosotros, nos da vida, nos da esa vida abundante. Y ahí recibimos entonces esa parte de lo que Dios quiere darnos. Un día, Él lo dice Eclesiastés 3:10, Él lo planeó tu vida. Estaba escrito en el libro de Dios, allá antes de que te formara en el vientre de la madre. Dice que estaba escrito todo allí, todo estaba escrito. Y dice que lo formó sin que faltara nada. ¿Eso qué significa? Que te dio un día de nacer y un día para morir. Y aquí entonces es cuando nosotros tenemos que mirar, porque tal vez yo estoy esperando que el Señor venga y que baje de las nubes, y entonces yo quiero verlo y todo ese tipo de cosas, y ya el anticristo y demás cosas. No. Mis hermanos que se fueron esta semana, que fueron a dormir esta semana, acaban de partir. Para ellos el tiempo final llegó. Y no necesariamente, ellos estaban a cierta edad, pero no necesariamente tienen que ser a cierta edad. Ayer escuchaba casualmente una noticia donde por ahí en Medellín mataron a una jovencita de, creo que de 17 años. Otro, por ahí en una moto en Barranquilla, se fue por un abismo y se mató. Ese era el día para ellos. No fue casualidad. Ese era el día para ellos. Y nosotros no sabemos cuál es el día. Por eso dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora. Él vendrá como ladrón en la noche y nos recoge. Así que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo tenemos que estar preparados? Porque no sabemos el día ni la hora, cuando nos toque. Ayer le tocó a mi hermana Herminda. A propósito, se me olvidó darles ese anuncio, pero bueno, ya a las 4 de la tarde tenemos la ceremonia aquí arriba en Capillas de la Fe, ¿no? Para los que nos quieran acompañar allí. Bueno, entonces no sabemos el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora. Y ese día y esa hora llegará. ¿Estamos velando? Es la pregunta. ¿O nos cogió de sorpresa? Y lo que no podemos hacer en este tiempo, en esta carne con vida, ya no lo podemos hacer después. Eso es una mentira que después pagan misas por mí y oran por mi alma y yo me salvo después de salir del purgatorio. Eso no existe, hermanos. Entonces, aquí tenemos que estar velando en todo tiempo. Velando es escudriñando la palabra, ya nos enseñó esa parte, escudriñando la palabra, orando al Señor, adorando a Dios. Qué bonito que Dios nos encuentre ahí escudriñando su escritura. Aquí tuvimos un testimonio bonito y es mi hermano Seferino. Él murió con la escritura en la mano y eso es algo muy bonito. Eso es algo muy bonito, que Dios nos encuentre hacia todos. Qué bonito es eso.
Y gloria a Dios por esa fortaleza que nos da y ese amor que nos da. Pero bueno, no necesariamente entonces para salvarnos tenemos que morir para que no nos confundamos con la Escritura en la mano, pero sí que esté nuestro corazón con Dios, que nuestro corazón esté lleno de la palabra del Señor. Marcos capítulo 13, versos 35 y 36 dice: velad pues. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que velar? Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y cuando nos habla de hallarnos durmiendo, no es que estamos allá en medianoche, no. De pronto estamos durmiendo, estamos apartados de la palabra, apartados de la luz de Cristo, y nos cogió de sorpresa, ¿cierto? Y entonces hay muchos hermanos y estos días lo hemos visto, y es que son cristianos desde febrero o de mediados de enero hasta mediados de noviembre, a finales de noviembre. Del resto se toman sus vacaciones, ¿sí? ¿Y qué tal Jesucristo viniera en vacaciones? ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos en vacaciones? Ahora, yo no estoy diciendo que no te tomes las vacaciones. Puedes tomarte las vacaciones, pero orando al Señor, no emborrachándose, no en lujurias, dicen, no en borracheras, no en laxivias, nada de eso. O sea, puedes tomarte tus vacaciones, pero siguiendo la palabra del Señor, porque no sabemos en qué momento viene el Señor y nos encuentra desarmados, como pasó con las 10 vírgenes. 10 fueron prudentes y tenían aceite ahí, y eso significa que tenemos palabra suficiente. Pero 10, esos no estudiaban la palabra de las otras 5, pero no estudiaban la palabra de Dios ni nada de esas cosas. Y vino el Señor y las encontró por fuera, ¿sí? Y se quedaron. Y aunque le robaron, ya no hubo nada que hacer. Que no seamos de los cristianos que están viviendo sin reflexionar en lo siguiente. Primero, en conocimiento, Juan 17:3. Juan 17:3. Entonces, en Juan 17:3 dice que no seamos que nos coja sin este conocimiento, sin conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Sin conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Lo cual es la luz de la vida eterna. Pero también la seguridad de conocerlo a través de Primera de Juan 2, 3 y 4. Y esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el 4 nos dice, el que dice que le conoce, aquí puede estar durmiendo, hermano, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Un mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. La verdad no está en él. La verdad no está en él. Entonces, ahí tenemos cómo nos encontramos cuando Él nos llame, guardando los mandamientos. No, pero es que a mí nunca me dijeron que había que guardarlo, lo contrario, me dijeron que ya Jesucristo los abolió, que ya no había que cumplirlos. Bueno, la palabra nos enseña eso, que hay que cumplirlos. ¿Estaremos en obediencia? ¿No estaremos trabajando para su reino? ¿Cómo estaremos cuando venga Cristo, cuando el Señor nos llame? ¿Estaremos en obediencia? ¿Estaremos trabajando para su reino? Es la pregunta que se hace. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20.
Dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuáles son las cosas que nos ha mandado? Que guardemos los mandamientos, es una de las cosas esenciales, ¿cierto? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Estamos haciendo entonces la voluntad de Dios, porque a veces decimos, sí, si es la voluntad de Dios que hagamos esto o aquello. Y 1 Tesalonicenses 4:3 es una de las que nos enseña qué es la voluntad de Dios, porque a veces confundimos la voluntad de Dios con otras cosas. ¿Qué es la voluntad de Dios? 1 de Tesalonicenses 4:3. Entonces dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que se aparten de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios, nada de pecado. Lo que quiere decir que tenemos que procurar vivir en santidad para que el Señor nos llame, nos halle obedeciendo, sirviéndole y haciendo su voluntad. Ahora, 1 de Pedro 5:8. ¿Qué tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que estar? Debemos ser sobrios y velar. Velar, ya sabemos qué es velar, porque vuestro adversario el diablo dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está, todos los días al lado tuyo. Si eres soltero te presenta mujeres, si eres casado también, ¿sí? Y si eres soltera te presenta hombres, si eres casada también. Si eres débil te presenta mentiras, dice, no, dígale una mentira para que quedes bien, ¿sí? Si te gusta murmurar, lo haces constantemente. Bueno, son muchos pecados que frente a la luz de los mandamientos tenemos que guardarnos, porque ahí está el diablo para meternos en esa tentación, y lo va a hacer durante los 365 días del año 2024. Ahí va a estar Satanás. Si nosotros nos dormimos, él sí va a estar ahí despierto. Él va a estar ahí despierto. Satanás siempre está en busca de una oportunidad para hacernos caer, para destruir nuestra vida. No tenemos que confiarnos, tenemos que estar atentos en todo momento para reconocer las artimañas del diablo. Como lo dice el dicho popular, ese dicho que se habla mucho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque a veces, no, es tranquilo, puede ir allá, tome eso, no tiene problema. Pero es que eso es atractivo frente a la luz. No todo lo que brilla es oro, es decir, que no todo camino que parece derecho tendrá su fin. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también dice Isaías que hay a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. A lo malo bueno. Tengamos cuidado de eso. Lo que quiere decir entonces que no toda oportunidad que parece atractiva viene de Dios. No donde quiera que hayan milagros es que ahí está el Señor. Cuidado con eso, porque eso está de moda ahorita. Milagros por todo lado y corremos allá a buscar el milagro. Y Mateo 24 dice que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, que harán grandes prodigios, señales, que quiere decir milagros. ¿Quiénes los hacen? Los falsos cristos, los falsos maestros. Adornan la palabra. Hoy en día se levantan los que se hacen llamar profetas y demás cosas, y nosotros ya aprendimos aquí que profeta es aquel que expone única y exclusivamente el testimonio de Cristo. Ese de que el Señor me dijo y que me mostró y entonces se cumplió, eso es pura adivinación, hermanos.
Eso no viene de Dios y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Uno escucha a las personas diciendo, mi pastor, ahora el Señor lo usa como profeta, le revela cosas, dijo que Petro iba a subir y subió Petro, ¿sí? Y hay muchas cosas que dicen, y entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque nuestra vida está en las manos de Cristo. No está en las manos de los hombres, ni lo que los hombres con ilusiones me guíen, no, están en las manos de Cristo. Así que, mis amados, tenemos que cuidarnos de las artimañas del diablo. No todo lo que brille es oro, no todo lo que parece del Señor es del Señor. No todo tendrá un buen fin. Primero los Corintios 10, 12, dice, así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. El que piense estar firme. No es que yo allí estoy bien. Y porque se tiene el mal concepto en este tiempo y es que la bendición y el crecimiento de Dios está donde hay multitudes. Ese es el mal concepto que se tiene de la palabra. ¿Y sabe dónde está el crecimiento de Dios? En aquellos que tienen sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios. Ahí está el avivamiento. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Cuando tú estás lleno de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuando ningún viento de doctrina te mueve, sino que permaneces firme. Si son poquitos, mire que Lucas capítulo 12, verso 32 al 34 nos enseña, dice, no temáis manada pequeña, porque a ustedes no les daré el reino de los cielos, dice ahí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué qué? ¿A quiénes les es dado el reino de los cielos? A las manadas pequeñas. Cuidado con esto. Entonces, porque no es que allá eso es grandísimo y entonces allá estoy bien. No. ¿Saben por qué? Porque nosotros, el Señor Jesús nos enseñó a unirnos como hermanos, a orar unos por otros, a respaldarnos en nuestras necesidades, y en esas manadas grandes muy difícil se podía hacer, empezando porque el pastor ni siquiera conoce sus ovejas, y Juan 10 dice que el pastor debe conocer a sus ovejas y ellas lo conocen a él, ¿cierto? Yo no sé cuántos aquí no me conocen a mí, pero sí ruego que se acerquen y sepan con qué tipo de pastor están recibiendo la palabra del Señor, ¿sí? Porque es importante. Yo siento conocerlos a ustedes, pero hay que tener más acercamiento en el orden de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a mirar el segundo, y voy a ir un poco más rápido porque se me fue el tiempo. Ser constantes en nuestros planes y propósitos. Ese es el segundo consejo que nos da el Señor. Ya es tiempo de que dejemos de ser cristianos inconstantes, pues los inconstantes no agradan a Dios. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, que dice segunda de Pedro 5, 7, añadid a vuestra fe virtud. Esto es crecimiento. A la virtud efecto, que es a la virtud, eso es efecto positivo. ¿Qué es virtud? Efecto positivo. Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y al dominio propio perseverancia, y al dominio propio me volví aquí, y a la perseverancia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces tenemos esas cosas ahí y eso se llama crecimiento. Tenemos que comprender que los cristianos inconstantes pueden ver las maravillas del Señor manifiestas en sus propias vidas, según Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Hoy estoy aquí, mañana estoy allí, ni siquiera sé si estoy bien aquí o estoy bien allí.
No es lo que a mí me parece que el hombre habla, es lo que me parece que es bueno, pero realmente es lo que la palabra me está enseñando. Luego tenemos que tomar la decisión de no apartarnos, de no movernos del propósito de Dios, no de una congregación, del propósito de Dios. Proverbios capítulo 19, verso 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Por eso, en cuanto a estos proyectos, les decía hoy, si están de acuerdo al propósito de Dios, permanecerá, se verá ese milagro este año en su vida, porque la palabra del Señor tiene poder. Tercero, portaos varonilmente, que era lo que nos enseñaba inicialmente segunda de Pedro, portaos varonilmente, es el punto 3 o el tercer consejo que nos da el Señor. Y segunda de Timoteo 1 te dice: porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de cobardía, sino que nos dio entonces de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Ahora nosotros aquí sacamos pecho diciendo: Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿cómo haces tú para poder tener el poder de Dios si no es en el amor de Dios? Ahí está bien escrito. En el amor de Dios es que tenemos el poder de Dios. Y cuando tenemos el poder de Dios, ¿qué tenemos que tener? Dominio propio para no envanecernos, ¿no? Porque a veces recibimos el poder: ay, Dios me está respaldando en mis oraciones, Dios ha hecho. Entonces, si no tenemos dominio propio, ¿qué pasa? Nos envanecemos. ¿Sí? Hemos tenido que morir para tener ese dominio propio, tenemos que morir a nuestras vidas pasadas. Mire que Dios a todos nos ha dado una oportunidad de prepararnos en diferentes áreas. Unos son abogados, otros ingenieros, otros contadores, hay muchos psicólogos, médicos, todo. Pero una cosa es segura, y es que ante los ojos de Dios no hay profesiones. Para Dios todos seremos iguales, y cuando lleguemos al cielo, allá no va a llegar el ingeniero tal. No, allá va a llegar el hermano tal que le obedeció al Señor, ¿sí? Ni el médico tal, ni el teólogo tal, no. Allá llega el que le obedeció al Señor. Allá no llega el que más gritaba en la iglesia, no. Allá llega el que le obedeció al Señor. Eso es. Entonces allá ante Dios no tenemos títulos. Entonces a veces yo he visto llegar a la iglesia con gente que dice: no, es que si no me dicen, no hay respeto aquí porque es que tienen que decirme por mi título. No. Nosotros aquí dice la palabra que Jesucristo es el Maestro y todos nosotros somos hermanos, ¿verdad? Todos nosotros somos hermanos. Para Dios todos somos iguales. Entonces, y vamos aquí, tenemos que, en el 3, tenemos que ser valientes. ¿Y qué es ser valientes? Tener dominio propio. Tenemos que ser valientes para enfrentar las dificultades de la vida y tenemos que dejar de huir de los problemas. Porque esto sí que se presentan los problemas y huimos. No. Gracias a Dios quitaron eso que maltrataba a los animales, pero teníamos un ejemplo con eso, y es que ¿qué hacía el torero? Se enfrentaba al toro, no corría. Y así tiene que ser con nuestros problemas. El problema, por grande que sea, hay que enfrentarlo. ¿Y sabe por qué tenemos esa seguridad de enfrentarlo? Porque sabemos que Cristo está con nosotros. Y que si es un problema financiero, Dios va a suplir para eso. Que si es un problema de salud, Dios va a sanar, ¿sí? Que si es un problema familiar, Dios va a restaurar. Pero no tenemos que huirle a los problemas. No hay que huirle a los problemas. Entonces, hay que esforzarnos, cobrar. Deuteronomio 3:16, ¿qué nos dice? Esforzados con ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el contigo, no te dejará ni te desamparará.
Entonces tenemos que ser valientes y sabios para comenzar proyectos y para dar pasos de fe en la vida y para comenzar un ministerio para el Señor. Pero también tenemos que ser valientes para continuar y para no quedar medias y concluir lo que hemos comenzado. Hay que terminarlo. Lucas capítulo 14, verso 28 al 30 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Tenemos que ser valientes para superar los fracasos y aprender de ellos entonces y seguir adelante y no dejar las cosas inconclusas. Dios te llamó, hermanos. Dios ya te ha llamado. Tú no puedes dejar el edificio a medias. Tienes que ser valiente, tienes que dar pasos de fe, tienes que creerle al Señor. Si Dios te llamó, tienes que creerle al Señor. No puedes dar un paso atrás, porque después no se van a burlar de ti, se van a burlar de Cristo. Y es ahí cuando dice que nosotros hacemos que la sangre de Cristo sea pisoteada. Y ya dimos un paso, ya mi familia, ya mis vecinos, ya mis amigos, ya todo el mundo sabe que yo vine a los pies de Cristo. Ahora debo mantenerme firme para levantar en alto el nombre de Cristo. Amén. El cuarto y último dice: esforzaos. Y Salmos 31:24 nos insta a ser esforzados y a tener el ánimo para enfrentar las dificultades de la vida con cierta determinación. ¿Qué dice ahí Salmos 31:24? Esforzaos todos los que esperan en ¿quién? En Jehová, y tome ánimo vuestro corazón. Entonces tenemos que esforzarnos, aún en la tentación. Tenemos que seguir adelante, pero se toma ¿cómo? Resulta que el Señor nos da siempre una arma, y esa arma es la que puede hacer los milagros. Y esa arma en este momento es la palabra del Señor. El Señor le dio a Moisés una arma, pero imagínate que le dijo: váyase allá hay un árbol con unas varas bien bonitas, vaya, corte una vara de esas, tráela que se la voy a ungir. No hizo eso el Señor, no lo hizo. ¿Sabe qué hizo? Allá en el desierto le trajo una serpiente. ¿Cuántos le tienen miedo a las serpientes? Le trajo una serpiente, dejas bien pequeñita, y le trae una serpiente y se la pone ahí al lado y le dice: coja esa serpiente por la cola. Y Moisés diría: si la cojo, la cola se voltea y me muerde, ¿no? Y no hay es que darle por la cabeza. Y dijo: no, cójala por la cola. Que no, que la voy a coger por la cabeza. No, cójala por la cola. Esta es la orden de Dios, ¿cierto? Y Dios te está diciendo este año que tienes que coger la vara de la bendición. Y esa vara de la bendición, mis hermanos, esa vara de la bendición nos puede traer peligros. Peligros que Jesús los va a vencer por nosotros. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Toma esa serpiente por la cola, se le convertirá en vara. Y efectivamente fue así. Cuando ya Moisés venció, dejó de ser cobarde y cogió la serpiente por la cola, dice que se convirtió en una vara. Y con esa vara, ¿qué hizo Dios? Abrió todo el mar, abrió un río, hizo las más grandes milagros que el hombre se pudiera siquiera imaginar. Entonces, ¿qué te está pidiendo Dios este año? No importa, tómalo
tómalo, que Dios hará el milagro que tú ni siquiera te imaginas. Pero no tengas miedo en tomar la serpiente por la cola. Éxodo capítulo 4, verso 4 dice, ¿qué le dijo ahí? Para que se convierta en vara, y esa vara convertida en fe nos abrió paso a la vida. ¿Qué hace esa vara? Nos abre paso a la vida, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, tenemos que esforzarnos por darle el primer lugar a Dios. El primer lugar a Dios. Y ese primer lugar a Dios nunca nos sobra, sino dándonos nosotros mismos lo que somos y lo que tenemos, tal como lo enseña Romanos 12:1. Tenemos que dar de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. De todo, que estoy diciendo de todo, no estoy diciendo todo, ¿sí? De todo lo que somos y de todo lo que tenemos. De todo lo que tenemos. Algo que yo les decía estos días en una pregunta que me hicieron en la emisora, y es, Dios todavía, cuando yo no doy mis diezmos, estoy robando a Dios, porque Malaquías 3:8 lo dijo una hermana ahí. Yo les doy esta respuesta. Primero, ya no tenemos la obligación de dar los diezmos. La gracia es voluntaria. Eso significa que Dios no los quitó, pero que hay que darlos voluntariamente, ya no con obligación. Otro punto, y es, yo ya no le robo a Dios cuando no doy mis diezmos. ¿Sabe a quién robo cuando no doy mis diezmos? A mí mismo. Porque me estoy robando mis bendiciones. Porque los diezmos me traen bendición a mi vida. Me traen salud, me traen economía, me traen toda esa parte. Entonces, yo ya no le robo a Dios, ni que el diezmo de no darlo, entonces me va a quitar la entrada al cielo. Eso ya son cosas que el hombre amarra ahí para sacarle el dinero a la gente. No, me estoy robando a mí mismo. Estoy robando mi salud, estoy robando mis finanzas, estoy robando mi familia, porque la unidad de la familia se fortalece con los diezmos. Increíble esto, pero después miraremos un estudio de esos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle el primer lugar a Dios en todo. Eso nos enseña la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, verso 1, ya para terminar, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios nos pide aquí que hagamos. Entonces, tenemos que presentarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo al Señor. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí, así que vamos a presentarles los proyectos a Dios. Vamos a presentarle los proyectos al Señor. Prepárate para eso. Hágalo de corazón. Yo voy a orar por eso, pero lo que tiene poder para que ese proyecto se cumpla en su vida se llama palabra de Dios, se llama poder de Dios, ¿sí? Eso es lo que tiene poder para que ese proyecto se cumpla. Los que me están escuchando allá a través de los medios y quieren presentar su proyecto, quiero que lo hagan en el orden de Proverbios capítulo 3, verso 16. Ahí, ¿dónde llaman? Mano derecha, salud, mano izquierda, riquezas y honra. ¿Quieres que Dios te honre con tus riquezas? Tienes que honrar a Dios también con tus riquezas, lo dice también Proverbios. Pero Dios es bueno, así que nos preparamos, tomamos nuestros proyectos, los vamos a elevar al Señor. Si tú estás allá escuchándome, póstrate allá si quieres, donde estés. Arrodíllate, preséntale ese proyecto a Dios.
porque Dios lo hará. Dios hará lo que tú le entregues de corazón y con fe. Señor, tú conoces el corazón de cada vida, Dios. Y tú tienes planes y propósitos, Señor, con cada una de tus hijas e hijos, Dios. Yo te ruego, mi amado Dios, que nos ayudes, Dios, en este propósito, Padre. Hemos recibido muchas cosas en este año 2023, pero hoy queremos dar un paso hacia adelante. Queremos pasar el río entre el 2023 y el 2024. Ahí, Señor, estará la tierra prometida. Tú le dijiste, Dios, a tus siervos que tomaran, Señor, el arca tuya y caminaran en fe, y cuando ellos pusieran los pies, Señor, en el agua del río, el río se abriría, Señor. Y hoy nosotros queremos tomar la palabra, Dios, que es el arca tuya ahora para nosotros, Señor. Queremos tomar esa palabra, Dios. Queremos llevarla en nuestras manos, Señor. Trasladarnos en espíritu, Dios, a tu presencia en esta mañana, Señor, y colocar, Dios, dando un paso, Señor, hacia el río, Dios. Las aguas se abran, las aguas de la bendición se abran este año. Las aguas que tipifican tu palabra, Señor. Señor, que esas aguas se abran, Dios. Y Padre Celestial, permítanos, Señor, colocar nuestros proyectos en tus manos, Dios mío. Henos aquí, Señor. Tómalos, Dios. Tómalos, mi Señor. Tómalos, mi Rey. Aquí están, Señor. Tú sabes qué te escribí hoy, Señor. Tú sabes qué quiero yo para este año, Señor. Tú sabes qué necesita mi vida, la de mi familia, para este año, Dios. Señor, y como todo está de acuerdo a tu propósito, Señor, lo quiero dejar en tus manos, Señor. Extiende tu mano, Rey Jehová, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, y recibe cada proyecto en esta mañana, Dios. Padre eterno, recíbelo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, para que seas tú, Señor Dios, Señor, escribiendo cada respuesta ahora, Señor, en esos proyectos. Tú tienes cuidado de todos. Tú dices que tienes contados hasta nuestros cabellos, Dios mío. Por lo tanto, sabes qué le está escribiendo cada uno de tus hijos, Dios mío. ¿Qué le está pidiendo cada uno de tus hijos, Padre eterno? Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy pedimos, Señor, lo que necesitamos a través de este proyecto en este año 2024, Señor. Buscamos, Señor, tu presencia, Señor. Llamamos, Señor, por tu misericordia, Dios, sabiendo que tú lo darás, Padre eterno. Pues nos has dicho que si permanecemos en ti, ayúdanos a permanecer este año en ti, y tus palabras permanezcan a través del proyecto en nosotros, Señor, para que en todo lo que hemos escrito en petición, tú lo hagas. Juan 15:7 lo dice. Tú lo dijiste, Señor, y hoy lo recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, recibimos nuestra sanidad. Recibimos, Señor, nuestra economía. Recibimos la unidad de nuestra familia. Recibimos el crecimiento de nuestros hijos. Recibimos, Señor Dios, los deseos de nuestros hijos, Dios. Recibimos, Señor Dios, el deseo de nuestro esposo, esposa, Dios. Recibimos, Señor Dios, Padre Celestial, Señor, ese manto de bendición sobre nuestra casa, Dios. Hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Y, Señor, creemos, Padre, que este año 2024, como Moisés, levantamos nuestras manos ahora y te decimos, Padre, somos victoriosos. Tu hijo Moisés, tú le ordenabas que levantara las manos y ganabas batallas, Señor. Nosotros hoy levantamos las manos, creyendo, Dios, como soldados tuyos, que ganaremos las batallas del año 2024, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
la bendición del Padre, en la gracia del Hijo, Señor, acoge estos proyectos y en el poder del Espíritu Santo creemos, Señor, Padre, porque tu palabra dice que si podemos creer al que cree todo le es posible, Dios. Señor, Marcos 9:23 lo dice y hoy lo creemos, Señor Dios. Creemos, Señor, que estos proyectos que hemos escrito serán posibles en este año 2024. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.